Buenas tardes a todos. No los escuché. Buenas tardes a todos. A los compañeros que pronto se gradúan, nos vemos en Brasil para su graduación, su fiesta. Ya tuve la oportunidad de platicar con ustedes en algún momento, de disfrutar ese tercer año que están por terminar y empezar con una gran profesión que tiene gran corazón, gran cerebro y gran futuro. Les deseo lo mejor y espero verlos como el jefe pronto, en 20 años de servicio o más, ocupando estos niveles de toma de decisiones tan importantes. Hemos visto en el transcurso de la mañana mucha información muy interesante que nos ha abierto el panorama de lo que se puede hacer en materia de narcotráfico, y en mi caso voy a hablar en materia de narcomenudeo. Diagnóstico y detección oportuna para una investigación preventiva. Cambian y se rompen los paradigmas en materia de investigación cuando hablamos de narcomenudeo. Primero, porque muchos siguen pensando que el narcomenudeo es un tema aislado, otros piensan que es una última escala de consumo producto de narcotráfico, otros hablan de un tema local, otros un tema nacional, otros un tema internacional. Esta confusión al único que le ha funcionado es al narcotraficante. Y precisamente lo que tenemos que hacer en todas las intervenciones de narcomenudeo en cualquiera de nuestros países es iniciar con un diagnóstico. ¿Qué pasa? ¿Qué nos duele? ¿Qué vemos y qué nos dice la gente? Y aquí lo quiero subrayar. ¿Qué nos dice la gente que está sucediendo para entonces considerar lo que vamos a ver a continuación? Entonces, primero, ¿qué es esto del narcomenudeo? ¿Qué es? Muy sencillo. Lo mismo que el narcotráfico, nomás que en pequeñas drogas, en pequeñas cantidades, en forma de drogas controladas, prohibidas, ilícitas, para consumo personal, en muy pequeña escala. ¿Qué también nos puede decir que el narcomenudeo se ha convertido en un negocio? Y es un negocio precisamente, y aquí rompemos el primer paradigma, de personas que no es que quieran causar daño, es que es negocio. De las entrevistas que yo he hecho en mi vida en materia de investigaciones a la delincuencia, ninguno me ha dicho que quiere causar daño, a menos que tenga un tema psiquiátrico o una desviación psicológica o que tenga algún problema más allá del común denominador de un delincuente. Es negocio. Por lo tanto, muchas investigaciones hay que considerarlas como eso. Si es negocio, hay que cerrar la llave del negocio. Y aquí coincido mucho con el tema del lavado de dinero, que es una de las tres grandes razones de combate al narcotráfico visto desde la perspectiva internacional y de la ONU. Entonces, si es negocio, ¿por qué lo es? Precisamente porque aborda las 5 partes de un ser humano. Eso somos cada uno de nosotros. Somos, respiramos, pensamos, nos relacionamos, venimos de un origen y creemos en algo. Y curiosamente el consumo adapta a la parte bio, psico, socio, cultura, espiritual. ¿Por qué no damos con la solución? Porque unos se van por el lado médico, otros se van por el lado social, otros por el lado psicológico, otros por la cultura, otros inclusive por la religión, pero nadie agarra todo en conjunto, más que esta organización. Si se fijan, en este día han pasado médicos, psicólogos, sociólogos, tuvimos al padre, la parte espiritual. Aquí sí se aborda el fenómeno. Y tú dirás, desde el punto de vista policial, tenemos que hacer lo mismo. Nosotros solamente investigamos entornos como policías, pero tenemos que saber quién consume, qué consume, en dónde vive, de dónde viene y en quién cree. Si ustedes hacen una entrevista a cualquier delincuente en la parte bio, psico, socio, cultura, espiritual, van a obtener información sin ponerle un dedo encima. Y esa es una entrevista técnica científica. Entonces, primera razón, ¿por qué es negocio? Porque precisamente lo que está haciendo el delincuente es obtener una ganancia ilícita basada en las partes más sensibles del ser humano. Una adicción, que es el consumo y abuso de una sustancia, una tolerancia cuando ese consumo es recurrente y entonces llega un momento que tiene que tener una escalada para el consumo, tiene esa tolerancia, viene la escalada de mayor consumo o de cambiar a otra sustancia y viene un gran problema de salud pública y una adicción continua. Es decir, tenemos un comprador continuo, permanente, que está generando nuestro producto, por eso es negocio. Ya hablaban de menores de edad,
¿Por qué es más negocio? Porque hay sistemas de enganche para el consumo. Por lo tanto, en la policía y como un diagnóstico y estrategias tenemos que buscar la parte biopsicosociocultura espiritual de nuestras pequeñas comunidades y entender qué se consume, cómo se consume, quién lo hace y quién lo vende. Empecemos a hacer investigaciones y rompemos paradigmas y empecemos a investigar por el lado de la víctima en lugar de por el lado del probable que todavía igual y ni lo ubicamos. ¿Quiénes son los que hacen negocio? Pues prácticamente este es el menú de delincuencia que tenemos a nivel mundial. El delincuente convencional, ¿quién es ese? El que reparte en pequeñas dosis, tiene una pequeña kiosco, una tiendita y es un negocio que va prosperando, pero no tiene un contacto verdaderamente vertical o más estructurado. El que participa con el convencional para poderle apoyar, sobre todo los cocineros que hacen algún corte o que están generando un producto terminado. 2. Pero luego pueden ser pandillas que inclusive ya tienen territorios, tienen estructuras bien formadas, tienen códigos de comunicación y se dedican a un tema no necesariamente de narcomenudeo, pero es una forma de financiar su grupo. Y hay que tener cuidado con el concepto de pandilla, porque no toda pandilla es delictiva. Acuérdense que la pandilla se reúne en 3 o más personas, no tienen fines delictivos, pero por alguna circunstancia cometen el delito. Pero de pandilla a una asociación delictuosa no pasa mucho tiempo, es fácil. 3 o más personas se reúnen y cometen un delito. Es un punto de inflexión para que puedan empezar a dar una escalada y convertirse en lo que se llama delincuencia organizada. Y delincuencia organizada ya hablamos que permanecen en el tiempo, tienen formas de producción, tienen organización empresarial, administran recursos humanos, materiales, financieros y cometen la misma u otras conductas ilícitas en forma permanente y reiterada. Y aquí viene otra pregunta. Entonces, ¿el narcomenudeo es qué? ¿Un delito convencional? ¿Participación? ¿Pandillas? ¿Asociación delictuosa? ¿Delincuencia organizada o delincuencia transnacional organizada? ¿Qué estamos investigando? ¿Todos o uno? No tenemos la respuesta, porque puede ser todos o uno. Empezó precisamente el narcomenudeo con estructuras verticales, de una última línea de producción y de distribución de consumo, pero no necesariamente era parte de una estructura vertical el narcomenudeo, sino iba, compraba y se consumía. Son como los 700,000 puntos de venta de Coca-Cola que hay en mi país. La Coca pues sabe que existe ahí un punto de venta, pero no depende de él vende. Horizontales, la Coca se asocia con algunas tiendas, o mixtas, se hace un negocio redondo. Esa es la otra tarea, tenemos que ver qué estamos investigando dentro de una estrategia de narcomenudeo. ¿Es una estructura vertical que tiene un último punto de venta y pertenece a un grupo estructurado verticalmente? Mi país tiene esos. ¿O es acaso pequeñas tienditas que operan en forma aislada, independientes y compran a un proveedor? ¿O tiene las dos? Porque cada una de esas 3 modalidades tiene un sistema de investigación diferente. Pero ¿qué crees? A todas y cada una de ellas, ¿qué les interesa? El ser humano. Y este ser humano también nos interesa a nosotros. La diferencia es que para ellos es negocio y para nosotros se llama salud pública. Por lo tanto, tenemos que privilegiar esquemas como este. ¿Y por qué? Por 2 razones. Una, para que la comunidad vuelva a creer en las estructuras policiales y nos diga dónde están. Hay que pintar de blanco la cifra negra. Y pintar de blanco la cifra negra precisamente es que volvamos a tener confianza en las estructuras de seguridad y en la mínima estructura de seguridad que es la policía de proximidad, en este caso se llama policía barrial. Una policía de acompañamiento, que el ciudadano se sienta verdaderamente
congratulado de trabajar con ellos y que tenga la confianza de decir lo que sucede, de decir lo que pasa. Esa policía barrial siempre basada, siempre en conocimientos y experiencia de trabajo en campo. Y se los dije aquí a los compañeros, 50% es el aula y 50% la experiencia. Porque cuando salgas al campo, tu criterio integral, que es la toma de decisiones en el momento oportuno, se basa en esos dos aspectos. Y en cuestiones tan técnicas como narcotráfico y narcomenudeo, el conocimiento es muy importante y también la experiencia de grupos y de estructuras delictivas, que además ya migran entre los países. Una estrategia de combate a narcomenudeo son 3 niveles de policía y los 3 tienen que ver. Tenemos el primero, que ya dijimos que es la proximidad. ¿Qué hace la proximidad? Acopia información. Si no, estamos a ciegas. El narcomenudeo opera, se vende y consume en las comunidades y las comunidades nos tienen que decir qué pasa. Y si no nos dice qué pasa, no creen en nosotros. Y entonces estamos adivinando y creando inclusive riesgos para las fuerzas especializadas en drogas. Después tenemos que tener una unidad de investigación preventiva, y lo pongo con negro, distinta a la investigación criminal. Es un modelo que ya está aprobado, la investigación preventiva, y la investigación preventiva la hace la jefatura de policía pensando en detectar en forma oportuna un delito para neutralizarlo y generar políticas en el entorno para que no suceda o deje de suceder. Un paso antes inclusive de la flagrancia. Esa es la investigación preventiva. No estudia evidencias, no estudia indicios, no estudia escenarios de delitos, los evita precisamente con patrullajes, con información, con procesamiento de información llevada a niveles certeros de toma de decisiones. Y tenemos el último, una estructura de policía de reacción. Saturación, intervención, aprehensión, aseguramiento de narcotraficantes. Son las 3 grandes áreas que requiere una unidad de policía antidrogas. Es más, que requiere cualquier policía. Proximidad, investigación preventiva y reacción. Y precisamente para hacer lo que denominamos investigación preventiva. Y esta investigación preventiva es parte de la investigación en general. La diferencia es que su función es adelantarse a los acontecimientos y detectar oportunamente algo. Cambiamos de una policía reactiva, que es la que conocemos, delito cometido, policía en el lugar de los hechos, relevamiento, levantamiento del escenario, búsqueda de un responsable. Ya perdimos. Hoy es la investigación preventiva, detecta en forma oportuna, procesa información y actúa. Y cambia tus sistemas de patrullaje para que estés en el punto donde se está gestando el delito y lo inhibas. Ese es el principio de la policía barrial. Y se le llama inteligencia comunitaria. Información que da la comunidad para que nosotros procesemos la información y hagamos planeación operativa. Entonces, este diagnóstico, ¿cómo tiene que partir? Víctimas contra delincuentes. No es que se enfrenten. Es decir, tienes que identificar la parte bio, psico, socio, cultura, espiritual de la víctima para que entonces veamos qué se consume. Las zonas de consumo de una droga determinada nos da patrones de conducta y de violencia, criminología. Tenemos que trabajar bajo esos aspectos y no dar golpes de ciego. Entonces, si analizamos víctima contra delincuente, podemos estar en condiciones, si esto sale, de hacernos nuestras preguntas clásicas de investigación que todos estudiamos en la academia. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Nomás considerando el consumo. Y entonces vamos a tener unas primeras preguntas que son preguntas criminalísticas, perdón. Pero tenemos otras 2 que son criminológicas. Y esto es eminentemente técnico, científico, policial. ¿Cuáles son? ¿Quién la consume y por qué la consume? ¿Nos sirve saber por qué consume alguien en la parte de investigación policial? Sí, en la nueva política de seguridad, claro que sí, porque eso nos da pie a programas sociales. Es decir, somos unos levantadores continuos de información comunitaria. Y somos los que nos vamos a encargar de poner en blanco la cifra negra.
Por lo tanto, sí, tenemos la parte criminalística, el estudio de la evidencia cuando entramos a una vivienda donde se vende o se procesa droga, a un laboratorio clandestino, pero también la parte de la criminología, entender por qué es una víctima y por qué es un delincuente. Y esas son herramientas que nos ayudan al final para poder hacer investigación. Este cuadro se lo tomé prestado a Irving Baller, un amigo de mi amigo Claudio Stampaglia, y es lo que nos habla precisamente de un diagnóstico que tendríamos que hacer en términos de prevención social del delito y violencias. Pero este diagnóstico nos sirve también como guía en la policía, porque estamos viendo las partes de los escenarios bio, psico, socio, culturo, espiritual en esto. Esto es lo que no se debe hacer y lo que nosotros debemos encontrar. Diagnósticos en la parte individual, diagnósticos en la parte familiar, en la parte vecinal, en la parte de relaciones y en la parte de educación. 5 escenarios donde se gesta el consumo, de acuerdo a lo que hemos visto. 5 escenarios donde tenemos que identificar el riesgo y neutralizarlo. Y ese es un trabajo multidisciplinario. A nosotros, como policía, como un diagnóstico policial, toca entonces entender lo que pasa en nuestras comunidades. ¿De qué fuentes? Tenemos 4 fuentes que ya operan en esta provincia y otras más que se pueden ir juntando. Una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, delito cometido, investigación criminal. Una denuncia vecinal, que es una cifra negra, que puede ser la del 101 o no, porque muchas veces ni siquiera hablan al 101 en materia de narcomenudeo, simplemente saben dónde está, quién es, pero no lo hablan. El reporte de policía, la entrevista ciudadana, que es el anexo 2 de la Policía Barrial en el caso de Córdoba, y los históricos, que son los observatorios. Si conseguimos que cada provincia tenga un diagnóstico real de qué se consume en cada colonia, lo cual es muy complejo, podemos hacer planes y programas de investigación policial, mucho más direccionados. Hay que identificar procesos, también. El proceso y el tipo de droga, como se procesa y se cocina, si lo quieren ver en el argot narcomenudista, también nos dice la calidad y la personalidad del delincuente. Precursores o sustancias, cómo lo elaboran y cómo lo transportan. Kioscos, cocinas y procesamiento, cadena de distribución, lugares de venta, consumo y lugares de atención, picaderos les llamamos, donde consume para no ser agarrado en flagrancia. Es un negocio que también tiene una cadena logística. Es un negocio que tiene puntos de venta, es un negocio que genera un retorno de inversión, es un negocio. Por lo tanto, hay que combatirlo también como negocio, con la parte de los ingresos. No pensemos que el narcomenudista es una persona pobre que procesa para sobrevivir. Genera el 100% de utilidad que lo reinvierte y al rato va a generar un lavado de dinero con ese procedimiento. ¿Cómo buscamos la información para poder hacer el diagnóstico? Primero en la prevención, con todas las fuentes mencionadas y basado en la oferta. ¿Qué se vende en cada lugar? Hay que hacer una georreferencia de la venta, de la oferta. Segundo, la disuasión durante los patrullajes. Las personas que consumen y que son detenidas y derivadas, una entrevista para que sepamos cuál es la estructura bio, psico, socio, cultura, espiritual. Y después, la venta y la inversión. Si se fijan, es qué se oferta, qué se consume, qué se vende y dónde se invierte. No solamente vayamos por personas, vayamos también por productos. Entendamos también el modus operandi de cada uno de ellos. El modus operandi en todas partes está constituido por 2 grandes factores, la oportunidad y la necesidad. Si la oportunidad es fácil, rápida y sin riesgo, la necesidad se cierra y se genera el delito. Por lo tanto, los patrullajes deben ir con sentido, le llamamos patrullaje inteligente, producto de procesamiento de información. Un patrullaje con sentido es, si sé qué se consume, dónde se consume y cómo se consume, hagamos que el delincuente distribuidor se le complique. Hagámoslo difícil, muy tardado y con mucho riesgo. La oportunidad seguirá, pero la oportunidad disminuirá. La necesidad es otra historia. ¿Qué pasa cuando no rompemos la oportunidad?
surge el delito. Y si el delito continúa, se hace rutina. Y si el delito se hace rutina, se hace hábito. Y si el delincuente genera el hábito del narcomenudeo, se convierte después en narcotráfico. Y entonces dejarán de ser un país de tránsito para ser un país de consumo. Y cuando son un país de consumo, entonces hay delitos satélites, otros tantos más. No solamente el lavado de dinero, todos los tráficos ilegales, empezando por armas, van directamente relacionados con el narcotráfico. Y con otra noticia, si el narcotráfico lo atacamos sin sentido y sin estrategia, ¿qué tenderá a suceder? Derivarse en otros delitos, como el secuestro o la extorsión. El delincuente no va a cambiar y va a ser un buen ciudadano, sobre todo el organizado. El delincuente convencional sí podemos reinsertarlo. El delincuente organizado va a ser delincuente buscando ingresos iguales o superiores a los que tenía. ¿Qué va a suceder con él? Cuando el secuestro, cuando el narcotráfico se le complique, va a mutar a otro delito, porque tiene que pagar nómina de su gente, tiene que comprar armas y tiene que mantener su ritmo de vida. Entonces, cuidado con políticas que no sean verdaderamente estratégicas, pensadas y diagnosticadas para cada provincia y cada provincia para el país entero. El delito es inminente cuando estas 4 variables, oportunidad, facilidad, rápido y riesgo, se conjuntan. Si quitamos una, por ejemplo, le quitemos lo fácil, entonces el delito se da con ciertas facilidades. Si le quitamos que sea fácil y rápido, entonces el delito se le complica al delincuente. Pero si le quitamos que sea fácil, rápido y sin riesgo, es muy complicado que lo haga. Ese es romper la oportunidad, en cualquier delito. Dirás, ¿opera en cualquier delito? ¿Por qué? ¿A poco estudia el modus operandi el delincuente? Sí, pero no deja de ser un animal que genera una repetición continua como nosotros, un hábito. No dije animal para decirle animal al delincuente, pobres animales. No es cierto. Sino estoy tratando de explicar de que somos personas que reiteran conductas y hábitos. Somos gentes habituales. Tú detectas a alguien que no está siguiendo una rutina como cualquier ciudadano y ahí puede estar la persona que estás buscando. También, ¿qué tenemos que ver dentro del modus operandi ya en las colonias? El estatus. ¿Qué es el estatus? La posición que ocupamos en una sociedad. Todos nosotros tenemos un empleo, estudiamos algo y tenemos una remuneración. Se llama un crecimiento sostenido, decían aquí, un sentido a la vida. Eso es lo que hace cualquier ser humano medianamente honesto. Cuando el estatus no coincide, cuidado. Y ese es un punto interesante dentro de los patrullajes y la investigación. Cuando no coincide el estatus, tenemos 4 indicadores. Por ejemplo, presencia de viviendas suntuosas donde no debería de haber. Los latinos somos territoriales y nos gusta poseer bienes inmuebles. De hecho, tu patrimonio es un bien inmueble. El narcomenudista que ha tenido éxito no se va a cambiar a una zona de mejor nivel. Posiblemente tenga una casa allá, pero su tierra ahí va a crecer para arriba. Y le va a demostrar a todo el conjunto de gente que miren lo que soy capaz de hacer. Esa es una razón para poner ojo. En un lugar de clase baja, de repente se construye una vivienda que no tiene condiciones de la zona en la que se arma. Presencia de vehículos lujosos en zonas marginales o de alta incidencia delictiva. Otro punto importante. Vehículos que no van de acuerdo a la zona residencial. Personas ostentosas en zonas marginadas o viceversa. Todo eso nos da indicadores de que no está habiendo una lógica del estatus y que el estatus nos lleva a un modus operandi distinto. Y hay que tener cuidado con eso porque entonces está generando una base patrimonial fuera de explicación que hace pensar que está teniendo recursos por encima de lo que le permitiría el lugar donde vive. No significa que la gente que accede a mejores niveles de vida no lo pueda hacer, pero siempre hay un escalamiento en el acceso a mejores posiciones económicas. Se llama escalar, se llama crecer, se llama ir buscando tu espacio. El delito y sobre todo el narcotráfico genera dividendos tan fuertes que una persona que empieza en un negocio le cambia la vida de un día a otro. Y precisamente es cuando vienen los bienes suntuosos, suntuarios,
que compran cantidad de cosas con las cuales no pueden justificar. ¿Qué hacemos entonces? Diagnosticar por cada parte qué se consume, cómo se consume y quién lo hace. En base a eso hay que crear patrullajes estratégicos en busca de información. Hay que conocer el modus operandi de las personas y hay que identificar estatus en las zonas. Son 3 materiales indiciosos importantes para empezar a ver esto, ver lo que otros no ven. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar esa capacidad de ver lo que otros no ven. El ciudadano no está capacitado para ver cosas que sí puede ver la fuerza policial y cambiar actitudes en esto precisamente. Dejar de ver y ponerte a observar. Estaba ayer leyendo un libro que decía, en el lenguaje corporal, la gente mira, hay que ver. No hay que mirar, no hay que ver, hay que observar. La observación es profunda, metódica y completa. Y una persona de seguridad hace observación, escanea a la persona, escanea la actitud y sobre todo el lenguaje corporal que nos dice más que lo que nos puede decir una palabra. ¿Quieres conocer a alguien? Obsérvalo, no lo escuches. ¿Hay que oír? No, hay que escuchar. Muchas entrevistas nos dicen más cosas que las palabras que estamos oyendo, no escuchando. Hay que interpretar la escucha. Hay que buscar, no hay que encontrar. Esas 3 actitudes proactivas hacen el cambio y la diferencia en un patrullaje estratégico en busca de información, la que quieras, en este caso, droga. Observo, escucho, busco en forma profunda, completa y metódica, y entonces interpreto esos 3 elementos y saco una conclusión de investigación, una línea de investigación. Y entonces voy a obtener información. ¿Qué es la información? Son datos aislados. Esa información la tengo que conjuntar y procesar, y entonces voy a tener inteligencia, que es información de elevado nivel de certeza. Ya que me dijo el vecino, ya que el 101 me derivó, ya que hice una entrevista, ya que hice una observación, esos son datos, información aislada. Junto toda esa información y la someto a un proceso que se llama inteligencia y voy a empezar a sacar información útil. No voy a explicar cada paso porque tenemos media hora. ¿Cuánto me queda? 3, salimos bien. Entonces, analítico es el análisis que se hace de gabinete, no vamos a explicar cada paso, y la gente que sale a trabajar. Es un tema muy técnico y que lo hacen nuestros compañeros. Análisis de información para procesar inteligencia y salgo al campo. Y entonces puedo diseñar programas como estos. Patrullaje de seguimiento de incidencia delictiva. Voy persiguiendo la incidencia para bajarla. Hago investigaciones preventivas para buscar desmantelar casas de narcomenudeo. Contengo el desplazamiento delictivo precisamente porque sé y prospecto hacia dónde va. Detecto células de delincuencia organizadas que se estacionan en zonas y empiezan a generar presencia. Y identifico tráficos ilegales que tienen que ver con otras drogas, otros delitos satélites. Con 7 objetivos operativos. ¿Voy a reducir la incidencia de seguridad? Sí. Si empiezas a detectar puntos de narcomenudeo y empiezas a desmantelar y derivar al consumidor, por supuesto que baja la incidencia de inseguridad. ¿Por qué? Porque baja la violencia, y si baja la violencia no se convierte en delito. Integramos personas al medio social y nos integramos como policía al medio social, cubrimos técnicamente un radio de acción con presencia y disuasión, alcanzamos eficiencia y calidad en un servicio policial y actuamos en satisfacción de asistencia y protección. Cambiamos de una policía preventiva a una policía proactiva. No reacciono, acopio, proceso y actúo para poder neutralizar. Y empezamos a hacer servicios policiales in situ, en el lugar donde pasan las cosas. Con este plan que ha operado aquí, proximidad social, prevención social y urbanismo, que esos son 3 ejes, un triángulo, donde bien llevado no cabe el narcomenudeo porque está sobrevigilada la zona por la propia comunidad, no por la policía. Un espacio
rescatado público, es administrado y coproducido en seguridad con la ciudadanía. Programas de prevención social es la identificación y derivación de adictos, y la proximidad es la policía de acompañamiento barrial. Se cierra un triángulo virtuoso que evita que avance el consumo. Esto se convierte en políticas públicas, y estas políticas públicas se convierten en programas de seguridad, como el que se ha hecho aquí en Córdoba, que siguió estos 9 pasos y que todos los días están continuamente actualizándose, desde definir un objetivo hasta la estrategia de la implantación de un plan que se está continuamente actualizando, pues todos los planes deben ser flexibles de acuerdo a lo que tú vas obteniendo con el día a día. Y sin más, por último, enseñarles estos triángulos virtuosos de seguridad humana, que es parte también de la estrategia. Y con esto acabo. Proximidad social, rescate de espacios y prevención. Ese sería el primero. El segundo, la tecnología, protocolos y talento humano. Y el tercero, que estamos hablando de investigación, reacción y talento humano, se repite. Es decir, todo está en el recurso humano como una visión inicial y más importante en la prevención y en la investigación preventiva. Fue muy rápido, les agradezco mucho lo que hayan captado, estoy a sus órdenes y doy la palabra al que continúa. Buenas tardes tengan todos ustedes, es un inmenso placer estar acá, la verdad que sí. Un espacio como este definitivamente nos da la oportunidad, como pocas, de poder intercambiar, no saberes, qué bárbaro, no, la experiencia. La experiencia, y la experiencia la escribimos cada uno de nosotros, cada día en nuestra vida, no importa si somos tan jóvenes como maravillosamente son todas las personas que están atrás, hombres y mujeres, los felicito porque tienen mucho camino que andar, como también nosotros, los que ya tenemos más edad, hemos recorrido muchos caminos, muchas veces pensamos que las lágrimas se nos secaron de tanto dolor que vimos y de tanto dolor que tuvimos que sentir. Pero de nuevo, creo que una de las ventajas de vivir es que volvemos de nuevo a levantar la cara y, como decía un ilustre señor que me precedió, el doctor, me encantó lo que usted dijo, y es con relación a una experiencia que tuvo de algún chico en alguna parte que no lo miraba a los ojos y que en el momento de mirarlo, prácticamente lo miró, fue para amenazarlo, ¿de acuerdo? Pero es interesante eso, porque creo que cuando lo miran a uno a los ojos y lo amenazan, sabe uno que allí no hay un enemigo, ¿cierto? Allí hay un objetivo. Y generalmente uno es el objetivo de esa persona y necesariamente tiene que reaccionar porque está por primera vez en la vida viendo frente a uno ese elemento que puede causarle algún daño, pero que también le abre los espacios de la esperanza. Yo fui objetivo militar, no de los militares, ¿no? Objetivo militar en los peores momentos que los colombianos tuvimos que vivir. Tuvimos que enterrar mucha gente. Nuestra bandera se llenó de sangre, cubriendo los cadáveres de policías, de militares, de fiscales, de jueces, de gente del común y silvestre. Perdimos muchos amigos, pero alguien dijo, en medio de tanto dolor, Colombia llora, pero no se dobla. Entonces, creo que esa ha sido la experiencia que hemos aprendido en muchos países, en México, en Centroamérica, en todos los países donde hemos tenido que sufrir esto, donde iniciamos siendo países simplemente de tránsito, pero que con el tiempo nos convertimos en, no los ciudadanos, porque hoy decía en alguna persona que me preguntaba, señores y señoras, el narcotráfico no tiene nacionalidad, no tiene. El narcotráfico, como bien lo decía mi gran amigo, a quien le tengo un gran respeto porque lo conozco hace mucho tiempo, el narcotráfico es una empresa, se maneja como empresa, actúa como empresa, es territorial como una empresa, muta como una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, así es como se tiene que ver. Bien.
Pues resulta que siguiendo el buen consejo, el sabio consejo, aquello de mirarnos a los ojos, voy a comenzar esta pequeña intercambio con ustedes, con un video. El video se estructuró sobre unas preguntas que empecé a hacerme y que espero que ustedes las observen y espero que ustedes mismos las respondan, porque es el ejercicio que vamos a hacer para mirar este fenómeno, esta situación, esta situación que nos duele tanto, que muchas veces no la entendemos porque nos ha sobrepasado a muchas de las sociedades, a muchos de los países, y que desde ahora hago la advertencia que las imágenes pueden causar impacto. De hecho, van a causar impacto. Ojalá causen impacto, porque cuando las cosas causan impacto, necesariamente tenemos que mirarlas de frente. ¿De acuerdo? Entonces, el video lo estructuramos sobre las preguntas, que esperamos que ustedes las reflexionen. Luego seguiré con este cuento, que espero que sirva, que espero que siembre en el corazón de ustedes la decisión y el compromiso de trabajar, y de trabajar por su país, ¿de acuerdo? Por favor.
pero ustedes me escucharon. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, comenzamos ya con la parte que había necesidad de visibilizar este tema. ¿De acuerdo? Lo hemos venido trabajando durante todo el día, pero a veces las imágenes y también para la hora había necesidad de tomarnos el café acompañado con estas imágenes, porque tenemos que tomar conciencia de eso. Frente a qué estamos. Bien. El control del narcotráfico como un sistema de gestión y planeación estratégico. Cuando hablamos de estrategia, dejamos de mirar al enemigo, miramos un objetivo claro, un objetivo en el cual nos vamos a centrar absolutamente. No va a haber nada que nos vaya a desviar la atención. Un objetivo que lo tenemos que identificar, porque cuando como decía mi amigo Bernardo, hay que saber qué es lo que vamos a enfrentar. No podemos ir con los ojos cerrados, no podemos tampoco hacernos los ciegos y pensar que no es problema nuestro, que es problema del vecino, que es problema del otro, que yo todavía no, que quizás de golpe, pero que todos esos síntomas y todas esas situaciones tan espantosas que se han vivido en otras partes, eso a mí todavía no me toca. Entonces nos toca y no nos estamos dando cuenta. Entonces tenemos que ya hablar de una estrategia. Tenemos que mirar la cuestión desde un punto de vista estratégico, y eso es lo que hace la diferencia. Es un sistema dinámico articulado, y la cabeza, el inicio de todo esto es el marco legal. Luego del marco legal vamos hacia un análisis situacional. Habiendo hecho el análisis situacional, vamos entonces a mirar cómo es una estructura integral estratégica. ¿La tenemos? Si la tenemos, ¿cómo la vamos a fortalecer? Y si no la tenemos, ¿cómo la vamos a construir? A veces descubrimos que sí tenemos todo eso. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de mirarnos como Estado. Y cuando hablamos del Estado, no hablamos de un gobierno. Cuando hablamos del Estado, hablamos de nosotros mismos. ¿De acuerdo? ¿O no? ¿Sí? Formamos parte del Estado. No solamente es una nacionalidad, no solamente es el territorio, no solamente es el idioma. Somos un Estado, vivimos como Estado, entonces tenemos que reaccionar como Estado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿sí será que tenemos y contamos con esa estructura integral estratégica? Y por último, pues tenemos que desarrollar los procesos de gestión. ¿Cómo los vamos a desarrollar? Otra pregunta interesante, ¿queremos desarrollarlos? Porque es que a veces están allí, ¿cierto? Como decimos nosotros, descubrimos que el agua moja. ¿Ah? Entonces descubrimos que el agua moja, pero a ver, ¿en qué momento lo descubrimos? Cuando ya era bastante difícil comenzar el camino. Entonces, este es un proceso dinámico. ¿Dinámico qué quiere decir? Que no se para, que es capaz de cambiar, de ser resiliente, que no le da miedo hacer lo que hicimos al principio, mirar de frente todas esas imágenes que nos sobrecogieron el alma, ¿sí o no? Entonces, es un poco la reflexión que quiero que ustedes me acompañen a hacer. Vamos con el marco legal. A mí me encanta siempre hacer mucho énfasis en el marco legal. Siempre he pensado que un ciudadano que no conoce sus leyes, definitivamente, en primer lugar, si no la conoce, jamás va a caminar junto a la ley. Jamás va a ser posible que en su país la ley sea la estructura, el marco alrededor del cual la sociedad se vaya integrando. Si no conocemos las leyes,
no vamos a ser nunca unos buenos ciudadanos, nunca. ¿Y quién construye la sociedad? Nosotros. Nosotros, cuando tenemos esa herramienta del marco legal. Como ustedes se dan cuenta, hay un orden interno y hay un orden internacional, porque es que formamos parte de la comunidad internacional. Y en el orden interno, pues el bloque constitucional, que está formado por la Constitución interna, otras partes lo llaman la Carta Magna, pero relacionado con el tema, hay una cosa que es supremamente importante, los códigos. Y allí tenemos el Código Penal y el Código de Procedimientos. Son los dos faros a lo largo del camino que tenemos que recorrer. Nos tenemos que sostener en esos dos códigos, tenemos que conocerlos. Es que yo soy médico. ¿Y usted acaso no es ciudadano del país? ¿No forma parte del Estado? No importa qué clase de profesión se tenga, todos estamos en la obligación de conocer nuestras leyes y especialmente, óigame la palabra, de amar nuestros códigos. Tenemos que estar enamorados de nuestros códigos, entender nuestros códigos, saborear los códigos, y en eso, en ese enamoramiento de nuestros códigos, vamos a convertirnos en unos magníficos ciudadanos. Y si vamos a tener que ser funcionarios del Estado, vamos a actuar como se debe actuar. No vamos a tener dudas cuando tenemos que hacerlo. Y nos vamos a poder integrar con el resto de las instituciones del Estado que van por el mismo camino de nosotros. Bien. Las leyes orgánicas, fíjense ustedes, depende de cada país cuántas leyes pueda tener, pero digamos, de seguridad ciudadana, las leyes de inteligencia, de salud pública, las leyes relacionadas con el Ministerio Público, las de extinción de dominio, lavado de activos, anticorrupción, crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Depende, por supuesto, de las necesidades de cada país. Los decretos reglamentarios. Hoy escuchaba, y creo que no solamente pasa con ustedes, con todos nosotros, se hacen las leyes, pero a veces no se implementan. O se implementan pasado el tiempo ya cuando no tienen, ya no la necesitamos. Pero hay una cosa peor, no se reglamentan. Entonces, la ley está preciosa. Nosotros tenemos la Ley 30 del año 86, que durante muchos años es justamente el Estatuto Nacional de Estupefacientes, que entre otras cosas, y en una de las partes interesantes de esa ley, nos hablaban de la destrucción de los laboratorios, la destrucción de la droga incautada, sí, extraordinario. Pero pasaron más de 15 años antes de que nos dijeran cómo lo hacemos. ¿Cómo? Entonces, a un fiscal que hace una incautación o a una unidad operacional de la Armada Nacional o del Ejército, le cargan la responsabilidad de hacer una destrucción de algo que no está técnicamente preparado para hacerlo, que no tiene por qué hacerlo. Y entonces viene el problema gravísimo de cómo hacerlo. Y ahora que está de moda, no solamente de moda, que afortunadamente se hace el tema ambiental, resulta que esa destrucción que está dentro del código se convierte en un problema ambiental gravísimo y se transforma en un delito ambiental para las autoridades que tienen que cumplir con la ley. ¿No les parece absurdo? No sé, yo veo aquí mucha gente que me dice, o sea, ¿qué quiere decir que ustedes también están en el mismo problema? O sea, la ley se hace, pero se tiene que reglamentar. Entonces, por eso coloqué la reglamentación. Las resoluciones, y esto sí, hoy también lo hablaron, las resoluciones de control de insumos químicos. En todas partes yo insisto, créanme, es que la cocaína no se hace por obra y gracia del Espíritu Santo, amén. No. Se requieren insumos químicos para hacer la extracción del principio activo de la hoja de coca. ¿Y quién produce esos insumos químicos, queridos amigos? ¿Nosotros? Los países industrializados. Y hay unas convenciones de Naciones Unidas que los obligan a ser honestos con nosotros. ¿Con nosotros qué quiere decir? Con todos los países que tenemos la problemática de la producción de droga y no cumplen con esos compromisos internacionales.
no cumplen. Entonces, además de que nos llegan esos insumos químicos, que se hace la producción de la correspondiente sustancia, quedan todos los rezagos de la contaminación en el agua, de la contaminación en los ecosistemas, que es un problema gravísimo. Créanme, es más fácil hacer una destrucción de un producto terminado. Dejemos el tema de la cocaína, ¿cierto? De morfina, de heroína, de metiletil, de la metafetamina, de cualquiera de esos es más fácil. Pero a ver, caballeros y señoras, traten ustedes de hacer una destrucción de ácido sulfúrico. Háganla. Entonces, la mayoría piensan que el agua es el medio para destruir. Resulta que no. Esa no es la forma. Porque ahí viene un problema mucho más grave. Entonces, esa parte de lo que es resoluciones de control permanente y actualizadas de los insumos químicos, que es el gran negocio. Nosotros lo llamamos el gran negocio de cuello blanco, porque ellos son todos elegantes, ¿cierto? Viene la importación legal y de ahí salen a toda la parte ilegal y a ver quién los toca. Jamás de los jamases. Y la otra parte, el contrabando. Pero cuando asumen la responsabilidad de que también forman parte de la cadena que posibilita la producción de las drogas. Esa parte yo les recomiendo, por favor, mantengan el tema del control de insumos químicos. Y estoy hablando de insumos químicos. Otra cosa son precursores, es que no hay que mezclar las dos cosas. Los precursores son los que se usan para las drogas de diseño, las drogas sintéticas. Los insumos químicos son los otros. Y todas las fronteras de nuestros países son fronteras porosas, la mayoría. Por mucho control que se haga, son fronteras porosas. Por ahí entran todos los insumos químicos en forma de contrabando. ¿Bien? Entonces, es mi recomendación. Si después de irme de acá a ustedes les queda el tema de que hay que profundizar y fortalecer el control de los insumos químicos y de los precursores, valió la pena haber estado acá. Y que ustedes se aguanten a esta hora, la cháchara mía, como decimos los colombianos, ¿de acuerdo? Bien. La otra parte son el orden internacional. Son los tratados y convenios bilaterales y multilaterales que nuestros países han firmado. Nadie los ha obligado. La mayoría de estas son las convenciones de las Naciones Unidas. La de Viena, que es la Convención de Sustancias Psicotrópicas, que es donde claramente dicen que los países productores de insumos químicos están en la obligación de darnos una alerta temprana cuando en los diferentes países donde se producen los insumos químicos están presentándose la venta de cantidades ingentes de insumos químicos controlados, y Naciones Unidas tiene muy bien definido cuáles son esos insumos químicos que deben estar bajo control internacional. La Convención de Palermo del año 2000, que es la que tiene que ver, la que identifica qué es el crimen organizado, que es la delincuencia organizada, y la de Mérida en el 2003, que es la que habla de corrupción. Listo. El análisis situacional. En el análisis situacional, el punto de partida es la actividad como amenaza desde el punto de vista geopolítico, la contextualización del fenómeno como hilo articulador y el proceso de globalización. En el proceso de globalización ha compactado y abierto todas las fronteras. La contextualización del fenómeno como hilo articulador, estamos hablando de que es un hilo articulador para una gran cantidad de actividades criminales. En la parte geopolítica, pues es que eso es lógico, ¿no? Hay cambios en las sinergias, en las relaciones de los países, y en la medida que esto se va dando, pues el componente geopolítico es muy pesado, influye muchísimo. Como actividad, el narcotráfico es generalmente una actividad primaria de la delincuencia organizada transnacional. La diversificación de la actividad como una estrategia corporativa en términos de alianzas y competencias con la delincuencia organizada transnacional. La transformación en una amenaza especializada en los roles, el efecto diáspora que tiene, es un efecto que lo conocemos en todas partes, lo sentimos en todas partes,
La mutación y manejo de su economía, esa parte de la economía es supremamente importante, es vital. Las alianzas estratégicas, ojo, con el cibercrimen organizado. Esa parte es vital en este momento. Todos los países, todas las instituciones están orientadas a ponerle atención al cibercrimen. Aquí hay un punto crítico y es un común denominador, la corrupción. La corrupción es la que le ha abierto el espacio al narcotráfico para… pasó. Se fue. Bien. La estructura integral estratégica. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer la problemática. Tenemos que contar con la voluntad política para resolverla. Si no existe, ¿para qué? Para resolver y desarrollar ¿qué? Procesos dinámicos para reglamentar, implementar y sostener un plan de acción y gestión estratégica operacional de carácter integral. Otra vez. Para eso tenemos que ver objetivos. ¿Qué se quiere? Estructuración. ¿Para qué lo estamos haciendo? Inclusión. ¿Quiénes me van a acompañar? ¿Quiénes van a trabajar? Articulación. ¿Con quién? ¿Cómo voy a articularme? El fortalecimiento. ¿Con qué lo voy a hacer? Tengo que saber con qué herramientas cuento, ¿sí? Institucionales, tengo que saber cuáles son las reglas del fortalecimiento. Y una corresponsabilidad. O sea, yo tengo unos límites, usted lo tiene, pero todos vamos a trabajar en una forma mancomunada. Y una cosa supremamente importante, consolidar los indicadores de gestión. Y eso es lo que nos va a dar el porqué. Alinear las sinergias propias de la seguridad pública y ciudadana. Ahí hay que estar absolutamente unidos, el tema de seguridad pública y el tema de seguridad ciudadana. Alcanzar la ventaja competitiva. ¿Frente a quién? ¿Frente a quién? Ahí está. Frente a la organización criminal del narcotráfico tenemos que tener una ventaja competitiva, porque si no la tenemos, perdimos el tiempo, perdimos el año. ¿De acuerdo? Bien. Traducir las estrategias ¿en qué términos? En términos operacionales. Es importante, las estrategias no pueden dormirse en el cajón de los recuerdos. Las estrategias las tenemos que colocar a disposición ¿de quién? De los operativos, de la gente que va a actuar ¿en qué? En el control. Eso es muy válido. Plantear y desarrollar e implementar procesos continuos de actualización e información. ¿Esto para qué? Créanme que la parte de actualización y de información permanente es lo que nos va a dar a nosotros la base de tener fuerzas de seguridad pública y preparadas. Pero no solamente las fuerzas de seguridad pública, sino las instituciones y todo el estamento del Estado para que puedan reaccionar y trabajar mancomunadamente. Hay unos procesos que tienen que ser comunes para que les permita hablar en el mismo idioma, para que le permitan escucharse, para que sepan hasta dónde llego yo, hasta dónde llega usted y cómo nos vamos a articular para ser eficientes. Aquí, cuando hablamos de un plan estratégico, estamos buscando eficiencia, estamos buscando eficacia, porque nada sacamos con que la policía, que la ciudadanía denuncie, que la policía capture, si cuando llegamos a la parte de justicia, a la judicialización, o por malas prácticas en la parte operativa o por dificultades y malas prácticas también en la parte jurisdiccional, llegamos y no vamos a judicializar a nadie, porque es que no es que le estemos dando ventaja al delincuente, no, es que no hicimos bien las cosas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que articularnos muy bien, ¿bien?
Establecer un programa piloto que permita la trazabilidad del proceso, de los procesos estratégicos que nos hayamos propuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que plantear necesariamente en la implementación unos elementos que nos permitan a nosotros hacer el seguimiento y saber si hemos avanzado. Perfecto. Si podemos avanzar más, si logramos nuestro objetivo estratégico o, por el contrario, si definitivamente no lo hicimos. Bien, en todo ese proceso, ¿qué estamos haciendo? Estamos actuando con esa capacidad que afortunadamente como raza humana tenemos, y es la de poder decidir, la de poder analizar, la de saber que tenemos dificultades, pero también hemos desarrollado la capacidad para resolverlas. El reconocer las amenazas que tenemos, pero tener la valentía de enfrentarlas. Y tener también la capacidad de mirar hacia atrás el camino andado, mirar que también hay experiencias en otras partes, respetar esas experiencias de otras partes y mirar si el camino que nosotros hemos andado realmente nos lleva a buen término, si estamos logrando nuestros objetivos estratégicos, y después de todo eso nos sentiremos muy contentos, muy satisfechos como ciudadanos de un país que amamos, porque créanme, uno puede ir a muchos países y en todas partes recibirlo muy bien. Ay, pero qué rico que es volver a su tierra. No hay tierra como la nuestra. No hay tierra como la argentina cuando el argentino vuelve. No hay tierra como la colombiana cuando uno regresa. El olor del café nos hace mucha falta. Y yo creo que a ustedes el olor al mate, el sabor del mate, el tango, toda esta serie de cosas es lo que le hace a uno de darle gracias a Dios de haber nacido en la tierra que nació. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Dirigiendo y organizando este simposio. Para nosotros es un honor poder mostrarle la mecánica de trabajo que tiene la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el modelo que tiene Córdoba de lucha contra el narcotráfico desde el narcomenudeo. Es importante reforzar cada una de las premisas fundamentales que pusieron y expusieron mis antecesores. Realmente me doy cuenta de que estamos bien enfocados. Y luego, en el desarrollo de esta pequeña charla, de esta pequeña exposición, voy a decir mis fundamentos de por qué Córdoba creo que está en el buen camino. Simplemente una apreciación meramente personal. Para ello, lo que voy a hacer es simplemente ubicarnos en una línea de tiempo. Y voy a referenciar el porqué de la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, su función, su rol, por sobre todas las cosas, su mecánica de funcionamiento, los objetivos, la visión institucional y la misión institucional que tenemos como integrantes del sistema de seguridad público de la provincia de Córdoba. Sabemos perfectamente que estamos regidos por una ley nacional, que es la Ley Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, la 23737. En el 2005 surgió la posibilidad de la desfederalización, o sea, dio la opción de que las provincias pudieran adherirse a la lucha contra el narcotráfico desde el narcomenudeo. Luego, en el 2012, la provincia de Córdoba se adhiere y tenemos la creación específica de fueros específicos de lucha para la lucha contra el narcotráfico y la adhesión obviamente de Córdoba a tal fin. Para ello quiero destacar que tenemos fiscalías en todos los puntos de la provincia de Córdoba, en 10 circunscripciones, para atender esta problemática, para enfrentar esta problemática, para tomar cartas en el asunto. Nuestros fiscales y sus equipos de trabajo están los 365 días del año, las 24 horas,
con sus cabezas viendo la estrategia investigativa que podemos llevar adelante con nuestros equipos de trabajo también de la Fuerza Policial Antinarcotráfico para desbaratar sistemáticamente esta actividad comercial al minoreo de la venta de sustancias. Y luego, en el 2015, fue la creación de la fuerza. Tenemos prácticamente 3 años transitados, donde tenemos mucho para contar, mucho por hacer y mucho por mejorar. Siempre vamos a ir buscando un nivel superior. Y la esencia, el objetivo que tenemos es perseguir a aquellos que comercializan al minoreo las sustancias, las drogas. Y por un momento le voy a pedir al auditorio que se abstraiga, que se represente que hoy está en su domicilio, en su casa. Estoy en mi casa y tengo al frente de mi casa un punto de venta. Imagínense por un momento qué me trae como núcleo familiar, como jefe de familia o como integrante de ese hogar, un punto de venta al frente de mi domicilio. Primeramente, el grado de inseguridad. Segundo, sabemos que no podemos dejar nuestro domicilio solo porque podemos ser fruto de delitos conexos. El caso de que me ingresen al domicilio u otro tipo de delito, el arrebato. No puedo dejar que salga mi hijo de la casa, mi familia. Tengo que estar esperando o conectarme con mi señora para entrar al vehículo. Realmente complicada la convivencia. Y cuando no tenemos luchas territoriales entre bandas antagónicas para lo que se denomina la mexicaneada, o bien porque tienen un ajuste de cuentas. Realmente allí dimensionamos lo que implica el trabajo que está haciendo la Fuerza Policial Antinarcotráfico de la mano de muchas otras instituciones, porque no estamos solos en esta lucha. Vamos a ver qué es lo que es la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Es un cuerpo profesional que depende del fiscal general de la provincia, que articula permanentemente acciones y está a disposición de los fiscales de lucha contra el narcotráfico, como dije anteriormente o cité anteriormente, como ellos están, los 365 días del año durante las 24 horas del día. Personal única y pura, su creación ha sido específica para esta lucha. El trabajo, el ámbito, es en toda la provincia. Tenemos, como dije anteriormente, 10 circunscripciones y también en cada una de ellas tenemos núcleos investigativos, en otros también tenemos núcleos operativos. Y básicamente la fuerza se nutre en su organigrama interno de 2 pilares fundamentales: los equipos investigativos y los equipos operativos, donde con los fiscales de lucha y las fiscalías de lucha tenemos una comunicación permanente. Es más, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico se encuentra en Capital, dentro del predio de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que eso produce una sinergia en cada uno de los equipos. Optimizar, regular, corregir cada uno de los procedimientos, observando su trazabilidad, que esto hace a que optimicemos el nivel de caudal probatorio que tenemos para ir con la detención y el cierre de ese punto de venta, que es uno de los objetivos institucionales que nos planteamos. No podemos tener un dispendio de energía ni un dispendio de recursos, que nuestra investigación tenga un fin. Ese fin es el fin
finaliza con la condena de esa persona que hemos investigado. Eso habla de la responsabilidad social que tenemos en cada una de nuestras acciones. Hablando de acciones, en el marco del desarrollo del plan operativo e investigativo, nosotros, como dije anteriormente, estamos las 24 horas del día, nuestros equipos de trabajo, en conexión permanente con los fiscales y cumpliendo con las diligencias que así se nos ordenan y haciendo las observaciones, ¿sí?, que corresponden. Hablamos también de los controles que nosotros realizamos en diferentes puntos de nuestra provincia, donde nos valemos incluso de lo que citó mi antecesor, de la inteligencia comunitaria, porque es necesario la integralidad, el entrecruzamiento de información entre la Policía de la Provincia de Córdoba, otras fuerzas federales y la nuestra. Eso nos permite una proyección en cada uno de los operativos que nosotros realizamos. Nosotros también efectuamos tareas de patrullajes intermitentes, sorpresivos, en determinados puntos de nuestra provincia. También trabajamos con fuerzas federales en las terminales de ómnibus, en los centros turísticos. Es importante esta actividad porque es tendiente a la detección temprana de la comercialización de las drogas en nuestras calles. También tenemos otro tipo de operativos preventivos al delito, que son en los eventos deportivos, colaborando siempre con la Policía de la Provincia de Córdoba, con la Policía Federal, trabajando también con Gendarmería, con la PSA, con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, entre otros. Como les dije también, estos operativos necesariamente son integrales porque también trabajamos, además de trabajar en forma aislada, intermitente, también trabajamos de forma articulada con otras instituciones para optimizar los resultados. En este caso, uniendo fuerzas operativos interprovinciales, interfuerza, estableciendo los protocolos y cada una de las funciones y cómo cada una de estas fuerzas puede articular para optimizar el nivel de respuesta hacia la comunidad. Quiero recalcar que también la Fiscalía General de la provincia abrió una puerta hacia la comunidad, viendo la importancia de la denuncia anónima, entendiendo que era una herramienta que necesitaba el ciudadano para aportar también un dato. Y nosotros, la Fiscalía General creó el 0800-888-8080, que es una línea absolutamente gratuita y absolutamente anónima. Y que realmente cada vez que vamos haciendo operativos en el lugar o en diferentes puntos de nuestra Córdoba, como ahora está nuestro personal realizándolos, se despierta y se activa este 0800 que nos permite trabajar. Y quiero recalcar algo, que el 90% de las denuncias tienen datos fehacientes. Eso habla de la responsabilidad social o de la comunidad cordobesa. Quiere tomar parte en esta lucha. También tenemos los buzones para denuncias anónimas, que eso se articula con los intendentes, con los jefes de comuna, para tratar de acercar una herramienta más al vecino en esta lucha contra el narcotráfico. Y luego, un tipo de denuncia que no se suele utilizar, pero sí ocurre, van personalmente y se presentan en las fiscalías. Nosotros hemos tenido incautación de drogas. En el territorio de Córdoba tenemos una predominancia, y esto tiene variables permanentemente, algo que hablaron anteriormente. Sí, esas variables
hace que el desarrollo de nuestro plan estratégico, que tiene cuatro puntos fundamentales. Uno es la contención, que escuché perfectamente. Hablar de la contención no es un trabajo menor. Es evitar que tengamos una banda con perfil de cartel en nuestra ciudad. Y saben perfectamente lo que eso trae aparejado. Trabajar activamente, articulando todo lo que debamos articular para el relevamiento con otras instituciones y en el entrecruzamiento de información. Pero a su vez también tenemos otra tarea, que es la tarea de compresión, es quitarle el oxígeno, el espacio donde se desarrolla la actividad comercial, donde tenemos, como dijo, un mix en el mercado, horizontal y otros tipos de estructuras, como lo dijo el comandante. Y eso es bueno detectarlo, porque dentro de ese plan de compresión iniciamos con un estudio en el cual incluso hasta tuvimos la directa participación de muchos sectores. Y quiero recalcar el apoyo también de la legislatura en esto, porque es otro plano que quiero recalcar, que hace a la transparencia de la trazabilidad del ejercicio o la ejecución de este plan estratégico. ¿Y qué es lo que teníamos como fin? ¿O cuál es nuestro objetivo al desarrollar este plan estratégico? Es la razón por la cual estamos hoy todos aquí. Es buscar una mejor calidad de vida para nuestros cordobeses. Es buscar una mejor calidad de vida para mi cuadra, hablando de cuadrantes. Buscar una mejor calidad de vida para mi barrio, para mi provincia, para mi nación. Porque estamos luchando contra el crimen organizado. Entonces tenemos que organizarnos. Y hablamos de delitos transfronterizos. Entonces, es necesario que construyamos estos puentes para poder fortalecer esta lucha y entender que la FPA sola no puede hacer nada. Sería un trabajo estéril. Que necesitamos del OPRENAR, que necesitamos de la prevención en adicciones, como lo veo ahí al doctor Gigena Parker, que necesitamos de una política de nación clara, contundente, con objetivos claros, delimitados, delineados, teniendo una prospección en el tiempo, articulando. Eso nos va a permitir generar nuevas acciones. Estamos en un camino, se han tomado decisiones muy buenas y esto creo que es el fortalecimiento ciudadano que se ha logrado a través de un proceso que ha comenzado. Lo importante es el primer paso, ¿cierto? Creo que Argentina, Córdoba, todas las provincias lo están dando. Para cerrarles, la incautación, no nos hemos focalizado en la incautación, si bien nos interesa, lo que nos interesa es quién pone en la mano de aquellas personas por las cuales están luchando desde la salud, desde la educación, para que no caigan en las drogas. Nosotros estamos enfocados en esa persona. Entonces no buscamos un efecto, buscamos un impacto, porque esas personas impactan socialmente y causan un efecto social que es el deterioro lento y paulatino del núcleo familiar, esencial en cualquier comunidad. Miren ustedes, si no es importante luchar contra el narcomenudeo. Ya lo dijo el comandante, no subestimemos la actividad comercial, porque nosotros a raíz de eso tenemos una premisa fundamental: sin narcotráfico no hay narcomenudeo, y sin narcomenudeo no hay narcotráfico. En consecuencia, cada uno en lo suyo. Pero esto no quiere decir que no tengamos participación en delitos federales, o que si no hemos detectado
que hay una cocina o que hay una actividad superior a la jurisdicción de nuestros fiscales provinciales. Estamos para sumar. Estamos para aportarle al sistema federal los elementos que tenemos para que desde ese punto puedan accionar de acuerdo a la decisión que tenga cada fiscal federal, articuladamente con las policías federales o con los equipos federales que ellos crean, o bien se hacen cargo definitivamente de las causas que nosotros hemos abordado o hemos detectado. Para cerrarles, tenemos incautación de cocaína, clorhidrato de cocaína. Este es el orden hoy, porque este delito muta permanentemente. A cada acción, una reacción del mercado y obviamente otro modus operandi en el cual debemos ubicarnos como un panóptico para tratar de determinar cuál va a ser el próximo movimiento de ajedrez que va a tener mi objetivo, mi oponente. Luego trabajamos, hemos detectado y hemos incautado drogas sintéticas, psicofármacos, entre ellos éxtasis, LSD. También participamos activamente en todo lo que son los mega eventos, tratando de aportar al sistema de seguridad, obviamente, el marco de seguridad en cada uno de esos eventos para que se desarrolle de la mejor manera. Nosotros vamos a mostrarles brevemente cuáles son algunas estadísticas, por ahí son odiosas, pero queremos mostrarles el trabajo que estamos realizando. Pero ¿saben qué? Hay una parte que es muy importante para nosotros, que es el control. El control interno, que lo realiza permanentemente la fuerza, y a su vez el control que realiza Fiscalía General, y a su vez el control que tenemos de legislatura, a quienes debemos rendirle cuenta de cuáles han sido nuestras acciones. Eso de rendir cuenta nos gusta, nos interesa. Estamos realmente regocijados porque eso hace que nos autoexijamos. Incluso estamos estudiando ponernos o tener como referente las normas ISO de calidad, estudiar todos los que son los niveles de riesgo en pos de optimizar los niveles de respuesta de nuestra fuerza, entendiendo que la calidad del procedimiento hace que lo que dijo la disertante Olga tan claramente, que no sea un dispendio de energías. Por eso es necesario que cada uno en lo suyo, que cada uno tenga conciencia de que y para qué está, es prácticamente existencial. Y realmente es lo que tratamos de hacer, o lo que hacemos, mejor dicho, con nuestra gente. Es una fuerte doctrina de trabajo, protocolizar los procesos tanto de secuestro de sustancia, incautación de la sustancia, cómo van a realizarse los procesos. Tenemos procesos de transparencia, incorporando tecnología en cada uno de los allanamientos, en pos de que no sea un dispendio de dinero de nuestra sociedad. Tenemos alrededor de 2.700 personas puestas a disposición de la justicia. Hablamos de una estrategia que no terminé de cerrar y pido disculpas, que fue al inicio de nuestra fuerza. En el estudio que tuvimos, vimos barrios absolutamente tomados. Trabajamos sobre ellos. Seguimos trabajando, volvemos. Articulamos con Policía de la Provincia de Córdoba, con Gendarmería, con Policía Federal. Y también hicimos focos en los referentes. Y hablamos de referentes. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros lo tomamos como, dícese de aquellas personas que ejercen la actividad comercial al menudeo o la venta de drogas a baja escala, que lo hacen en su actividad, hemos podido determinar, entre 1 año y 20 años. Sí, 20 años. El último, hace 50 días aproximadamente,
que lo sacamos, como quien dice, de circulación y lo pusimos a disposición de la justicia con prisión preventiva. Hacía 20 años que en su zona estaba vendiendo drogas. Y lo hizo a la fuerza, de una manera responsable. Y estamos trabajando articuladamente en este plan estratégico sobre las bandas locales. Llámese mini pymes familiares, pero también esas otras bandas de las cuales estaba hablando el comandante tan asertivamente. Y tiempo cumplido. Y realmente en esta pasión que uno siente, quisiera decirles muchas otras cosas, contarles más cosas con respecto a lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Sin el apoyo de cada uno de los ciudadanos de Córdoba, cualquiera en su lugar, no podríamos llegar a estos objetivos. Hablamos, y para cerrarle, mire la cantidad de puntos de venta que hemos cerrado y lo que implica los puntos de venta y todos los elementos presuntamente relacionados a la comercialización hacen un total prácticamente de 106 millones de pesos sacados del circuito narcodelictivo en la provincia de Córdoba. Sabemos que hay mucho por hacer. Sabemos que es un compromiso social que al cual nos hemos ajustado y nos hemos aferrado cumpliendo la ley. Somos una herramienta de la sociedad. Pero es necesario que lo hagamos todos juntos. Muchísimas gracias. Bien, antes que nada agradecer a Oprenar, ¿sí?, por la organización de este evento y a las autoridades del Ministerio de Seguridad y en particular al subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Berrier, por darme la oportunidad de estar acá y venir a compartir con ustedes algunas de las ideas que tenemos en relación con el narcotráfico. La primera pregunta con la que siempre arrancamos, a ver, opa, se va para adelante, para atrás, ahí está, es esta. ¿Cuánta plata mueve el mercado global de las drogas? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto? Un número estimado, así, al voleo. ¿Cuánto? 300.000, ¿qué? Millones de dólares. Exactamente. Generalmente no se sabe, está muy cercano, no es exacto, pero fíjese, son 321.600 millones de dólares. 321.600 millones de dólares. Esta es la última estimación que hizo Naciones Unidas, que es del año 2005. Está desactualizada, pero es la última que tenemos como cálculo integral de lo que factura el narcotráfico a nivel global en un año. Es mucha plata, ¿no? Es una fortuna, es realmente mucha plata. ¿Saben quién es este? ¿Lo conocen? Bien, esto es Benjamin Franklin. Se le atribuye una frase que es la siguiente: el tiempo es dinero. Fíjense esto. ¿Cuánto factura el narcotráfico en un segundo? $10.000. $10.000 por segundo. Cada palabra que yo estoy diciendo está facturando $10.000, ¿sí? En una hora, en un minuto, $600.000. O sea, desde que empecé a hablar, ya facturó como $1.800.000. Fíjense, en una hora, 37 millones de dólares, lo que dura este panel, un poquito más. Y fíjense, durante esta jornada, casi 1.000 millones de dólares. Es una fortuna, es muchísima plata, ¿sí? Vamos con otros ejemplos. En un año, como veíamos antes, 321.600 millones de dólares. Un montón. Para ese año, el 88% de los países tenían un Producto Bruto Interno que era inferior, más chico que lo que facturaba el narcotráfico, que lo que facturó ese cálculo que hizo Naciones Unidas para el año 2005. Vamos con otro ejemplo para contextualizar. Estas empresas son conocidas, ¿no? Son bastante conocidas. ¿Y ustedes creerían que son exitosas? Si son exitosas, generan un montón de plata. Y si sumamos todo lo que ganaron estas empresas el año pasado, ¿qué creen? ¿Que es más o menos de lo que factura el narcotráfico? Ah, estamos bien, perfecto. Menos, pero ¿cuánto menos? ¿Mucho menos? ¿Un poquito menos? ¿Un montón menos? ¿Un montón? Fíjense, la suma de las ganancias, de esas empresas que todos conocemos y estamos de acuerdo que son muy exitosas, solo el 35% de lo que genera el narcotráfico. ¿Sí? ¿Estamos tomando magnitud de lo que mueve este desafío? Sigamos. ¿Cuál es el estupefaciente que más plata mueve? ¿Cuál? ¿La cocaína? ¿La marihuana? La marihuana me dicen acá, la cocaína me dicen allá. ¿Algún otro? ¿Cuál?
marihuana, heroína, ¿alguien dijo? Heroína, alguien dijo. Nadie dijo sintéticas, ni siquiera para empezar. Pero perfecto, fíjense, estaba muy bien lo que decían acá adelante. La que más mueve es la marihuana. ¿La segunda? Ahora sí, tiene que ser la cocaína sí o sí, ¿no? No hay manera de fallar. Pero no, son los opiáceos. ¿La tercera? Ya nadie quiere decir cocaína, porque se quemaron 2 veces, ya no repiten más. Exactamente, ahora sí, cocaína. ¿La cuarta? Las drogas sintéticas. Y por último, la resina de cannabis. A ver si sale. Perfecto. Bien. ¿Por qué me detuve en esto de la plata? ¿Por qué? ¿Por qué creen que empiezo preguntando cuánto mueve? Porque esencialmente entendemos al narcotráfico como un negocio, como un gran negocio. Es un negocio criminal que además mueve un montón de plata, ¿sí? ¿Qué hacemos con las inversiones lícitas? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué hacen los países en relación con las inversiones lícitas? ¿Las quieren atraer o no? Exactamente. Entonces lo que tratan de hacer es volverse hospitalarios, es hacer todo lo que esté a su alcance para hacer atractivas esas inversiones lícitas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué generan las inversiones lícitas? ¿Qué cosa? Trabajo, exactamente. Y si generan trabajo, ¿qué más generan? Riqueza, producción, eventualmente mejores servicios, mejor educación y también eventualmente mayores grados de desarrollo. Perfecto. Lo que vemos acá como el florecimiento de la economía. Muy bien. ¿Y qué hacemos con las inversiones criminales? ¿Qué hacemos? Si con las lícitas nos queremos volver hospitalarios, con las criminales, ¿qué queremos hacer? ¿Qué cosa? Rechazarlas, volvernos lo más hostiles posibles, ¿sí? Hacer todo lo que está a nuestro alcance, en vez de para atraer, para volvernos hostiles. Perfecto. ¿Y por qué eso? Así como decíamos que las inversiones lícitas traen ventajas aparejadas, ¿qué desventajas traen las inversiones criminales cuando penetran en determinada sociedad? Criminalidad, violencia, exactamente. Tienen efectos en diferentes esferas. En la esfera política generan corrupción, pueden generar inestabilidad política y problemas, eventualmente problemas de gobernabilidad. En el área económica, a través del lavado de activos, generan problemas de competitividad. Y en el área social, que es lo más importante, ¿cuál es el principal problema? El narcotráfico tiene una característica que es su naturaleza multiplicadora de delitos. ¿Qué significa esto? Que donde hay narcotráfico hay más delito y hay más violencia. Veamos un ejemplo. Bueno, están ahí va. Comparamos homicidios en México versus civiles muertos en Irak y en Afganistán entre 2007 y 2016. Son casi 10 años, una década. ¿Dónde creen que hubo más muertes? Fíjense. ¿Llamativo? Llamativo, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo central de una estrategia de lucha contra el narcotráfico? Es hacer todo lo que está a nuestro alcance, absolutamente todo, para volvernos los más hostiles posibles, ¿sí?, para los negocios criminales y para erradicación de inversiones ilícitas. Perfecto. En ese sentido, la pregunta que nos tenemos que formular es a qué nos estamos enfrentando. Yo les voy a proponer 3 cambios, 3 puntos de inflexión a nivel global, ¿sí?, y después vamos a pensar cómo eso afectó al desafío que nos enfrentamos y cómo nos afectó a nosotros. Vemos 3 puntos de inflexión, cómo cambió el desafío y cómo cambiamos nosotros a la luz de esos 3 puntos de inflexión. Veamos. El primero, ¿está ahí? Un aumento notable de la población mundial en muy poco tiempo. Fíjense, en 1950 éramos 2.500 millones de personas. ¿Y ahora cuántos somos? ¿Cuánto? Un poquito más. Fíjese, 7.500 millones de personas. Se triplicó la población mundial en un lapso de 70 años. Es muy poco tiempo en términos históricos, es un pestañeo, es nada, ¿sí? Pero ¿cómo afecta eso en términos de volumen de mercado? ¿Es un mercado más grande o no? Es un mercado mucho más grande, exactamente. Segundo punto de inflexión, fíjense, la globalización lo vamos a pensar como un fenómeno de corto alcance, ¿sí?, específicamente a partir de la caída del muro de Berlín, ¿sí? Y vamos a centrarnos en una dimensión de la globalización que es la económica. ¿Eso qué significó? De alguna manera significó una desregulación de la circulación y del flujo de bienes y servicios, ¿sí?, de personas y de capitales. Bien, y la tercera es una revolución en las tecnologías de la información y la comunicación.
tenemos un mercado que creció significativamente en muy poco tiempo. Eso hizo que también creciese la infraestructura que conecta esos mercados. Hay más rutas, hay más autopistas, hay más puertos, hay más aeropuertos. ¿Por dónde creen que circula la droga? Por los mismos circuitos, ¿sí? Hay más mercado, hay más infraestructura, hay menos límites para el flujo de bienes y servicios, personas y capitales, y además hay mucha mejor comunicación. Entonces yo les pregunto, ¿cómo afectó esto al desafío al que nos enfrentamos? ¿Cómo lo afectó? ¿Lo limitó o le dio posibilidades? Fíjense, esto es lo que yo les propongo y ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Les dio más libertades, ¿sí? Les dio más mercados y por ende les dio más recursos. Entonces la conclusión es que a la luz de esos tres cambios, ¿sí? El desafío se fortaleció a la sombra de esos tres cambios, ¿sí? Ahora yo pregunto lo siguiente, ¿cómo cambiamos nosotros? ¿Es igual o no? Lo que para ellos fue una ventaja, para nosotros, fíjense, ¿tenemos límites diferentes? ¿Nosotros podemos cruzar una frontera? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Nosotros con las fuerzas de seguridad pueden cruzar una frontera? Ah, no, claro que no, de ninguna manera. ¿Tenemos los mismos recursos? ¿Tenemos muchísimos más recursos que antes? No necesariamente, pero sí tenemos muchísimos más desafíos, porque el desafío al que nos enfrentamos, el narcotráfico, la criminalidad organizada más ampliamente, creció y se potenció a la sombra de esos cambios que veíamos antes. Bien, entonces, la solución de alguna manera en relación con el desafío se debilitó a la luz de esos tres puntos de inflexión que veíamos antes. Perfecto, entonces, ¿qué hay? ¿Qué se planteó? Un desajuste. Un desajuste, por un lado, entre un desafío que es dinámico, que es mutable y está fortalecido, y se fortaleció. Y por otro lado, una solución que es más estática, un poco más rígida y está un poco más debilitada. Perfecto, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con eso? No. La propuesta es esto, una serie de desplazamientos conceptuales y operativos en la lucha contra el narcotráfico. ¿A qué apuntan? Básicamente a cerrar esa brecha, porque si cerramos esa brecha nos vamos a lograr ser más hostiles. Perfecto. Vamos con el primer desplazamiento. Pasar de un paradigma unitario. ¿Qué significa esto? Estamos obsesionados con los estupefacientes, ¿sí? ¿Está bien eso o está mal? Es insuficiente, exactamente. ¿Por qué? Lo que acá se propone es que también tenemos que ampliar el universo de nuestras obsesiones hasta incluir a los precursores químicos. ¿Por qué? ¿Por qué hay que pensar en los precursores químicos? Las drogas de diseño y las drogas tradicionales también. Sin precursores químicos no se puede fabricar drogas. Hay drogas que, como ustedes saben muy bien, se pueden consumir después de la etapa de producción, como por ejemplo la marihuana. Se produce y se puede consumir. Pero la mayoría de los estupefacientes requieren, para ser fabricados y ser obtenidos, la intervención de precursores químicos. Entonces, un desplazamiento que va de un paradigma unitario centrado en los estupefacientes a uno binario, que no solo tiene en cuenta los estupefacientes, sino también la fiscalización de precursores químicos. Ahí lo vemos. El segundo, vivimos obsesionados con la cocaína y la marihuana. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Exactamente. Otra vez, tenemos que ampliar el universo de nuestra obsesión hasta incluir ahí, ¿qué cosa? ¿Qué otras drogas? ¿Cuáles? Las drogas sintéticas, perfectamente. Pasar de un paradigma bicolor, verde y blanco, a un paradigma multicolor, verde, blanco y todas las pastillas, todos los colores, ¿sí? Tercero, hipótesis de investigación simple. Generalmente el trabajo estuvo tradicionalmente centrado en verificar hipótesis, ¿sí?, de infracción a la ley de drogas. ¿Está bien? Sí, está bien, como decíamos antes. ¿Es suficiente? No. Lo que proponemos también es ir por el lavado de activos, ir por las investigaciones patrimoniales de forma simultánea. ¿Por qué? Empezamos preguntando cuánto mueve el narcotráfico. Entonces, decíamos que era un negocio. Y si es un negocio, el corazón del negocio está en el bolsillo. Entonces, además de por la droga, hay que ir por la plata. Cuarto cambio, un rol. Como estamos acostumbrados a pensar en marihuana y cocaína, y esencialmente en cocaína, tradicionalmente, y a subestimar la fiscalización de precursores químicos y el lavado de activos, generalmente se instaló la idea de que Argentina es simplemente un país de tránsito,
¿sí? Lo escucharon esto, siempre. Es un país de tránsito. ¿Y en relación a qué? En general con la cocaína. Lo que nosotros proponemos es pensar el rol de Argentina en el tablero global de narcotráfico en función de la cocaína, la marihuana, las drogas sintéticas, los precursores químicos y también el lavado de activos. Es contemplarlo integralmente. Sigamos. Piramidal centralizado. Otra cosa instalada es que las organizaciones criminales son grandes, verticales, con un nivel de integración vertical, valga la redundancia, muy alto. ¿Esto sigue siendo así? ¿Sigue siendo así o no? De ninguna manera. ¿En algunos lugares siguen existiendo? Sí, siguen existiendo. Pero hay que pensarlo también de la siguiente manera, con una matriz reticular y descentralizada, donde existen diferentes unidades de negocio que se articulan para llevar adelante, valga otra vez la redundancia, este negocio criminal. Otro desplazamiento. Pensábamos al narcotráfico como aislado de otras ramas de la criminalidad organizada. ¿Podemos seguir pensando así? De ninguna manera. Hay que pensar el narcotráfico bien vinculado, ¿sí?, con otras ramas de la criminalidad organizada, como veíamos antes, el lavado de activos o, por ejemplo, la trata de personas, entre otras. Y por último, generalmente el trabajo de todos ustedes se desarrollará, o probablemente no, pero por lo menos de los que trabajaron hasta el momento en drogas, se ha desarrollado en mercados físicos, ¿sí? Pero lo que nosotros proponemos también es empezar a pensar simultáneamente en los mercados virtuales, ¿sí? Porque hay un cruce muy interesante que se está dando entre narcotráfico e Internet. Y en los tres niveles de Internet, que es el Internet superficial, el profundo y el oscuro. Y en particular, en el oscuro, los criptomercados, ¿sí? No nos podemos detener, es un tema apasionante, pero bueno, tenemos poco tiempo, así que seguimos. Bien. A ver, ¿se trabó? ¿Trabó? ¿Sí? ¿Va? ¿Sí es que se trabó o qué va? Ah, que se trabó, perfecto. Ahora seguimos. A ver si lo podemos mover. ¿No? Muy bien. Bueno, una pena. Ahí va. Estas cosas técnicas suelen pasar. Por lo menos no se cortó a la mitad de la placa. A ver si... Ya vamos, ¿eh? ¿Murió? ¿Sí? Ahí está. No, bueno, del principio. ¿Puedes poner A ver, un segundo, Vamos a sacar esa placa. Y pensando en todos esos desplazamientos y todos esos ejes, ahora voy a compartir algunas acciones que hicimos desde el Ministerio y en particular de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Y lo hago bien rápido. La creación de un grupo interfuerzas en el norte para la lucha contra el narcotráfico en una zona particularmente sensible del país. ¿Qué más? Después, 2 proyectos que tienen que ver con el control de las plataformas de ingreso y egreso al país también, que son puertos y aeropuertos. El proyecto ERCOP y el proyecto SICOP, que hicimos en colaboración con Naciones Unidas, ¿sí?, que también son interfuerza. Después, actualización de los listados de estupefacientes y precursores químicos. Piensen que el listado de precursores químicos, la última vez que se había actualizado era en el año 2000. Se actualizó el año pasado y ya lo estamos volviendo a actualizar. Más penas para el desvío de precursores químicos con una reforma de la ley de drogas. Las nuevas herramientas de investigación. Sigamos. Despliegue de las fuerzas federales en Buenos Aires y Santa Fe. Programa Barrios Seguros, que esencialmente es un abordaje integral en ciertos barrios de la ciudad de Buenos Aires y se va a replicar en el interior del país, y en Santa Fe también se hizo. La federalización de la Policía Federal para volverla una fuerza, valga la redundancia, realmente federal y orientada a la investigación del delito complejo y organizado. ¿Qué más? La reconstrucción de las estadísticas, que es algo esencial para hacer diagnósticos y poder saber dónde estamos. ¿Qué más? Capacitaciones especializadas. En relación con eso aumentamos entre 2015 y 2016 casi un 200% la cantidad de capacitados, lo que es un montón. Bien, convenios con el Correo Argentino y con el Ministerio de Transporte. Con el Correo Argentino, como ustedes saben muy bien, por la recepción de encomiendas desde el exterior, y con el Ministerio de Transporte por el sistema de encomiendas que también se utiliza para el tráfico de drogas en el interior del país, a través de micros. Y por último,
aumentó la presencia internacional, tanto en foros multilaterales como en foros regionales y bilaterales. En definitiva, si bien sabemos que todavía hay mucho para hacer en estos 20 meses, creemos que hemos conseguido resultados bastante notables. Fíjense que entre 2015 y 2016 las incautaciones de cocaína aumentaron un 25% y el de drogas sintéticas un 512%, lo cual es muy significativo. Fíjense, inclusive siguen creciendo los números si lo comparamos con el año pasado. Miren, los primeros 9 meses de 2016 contra los de este año. Cocaína 115% arriba, marihuana 7% arriba y drogas sintéticas 54% arriba. Y para ver números más en bruto, números desde el inicio de la gestión. Fíjense, 220 toneladas de marihuana, solo las fuerzas federales, 15 toneladas de cocaína y 330.000 unidades de drogas sintéticas. ¿Sí? Bueno, lo hice bastante rápido, les quiero agradecer mucho por la atención, yo sé que el final siempre es difícil, después de todo el día largo, así que muchísimas gracias por su tiempo y por su atención.